siéntate en el centro, presidente. Luis, tú en el centro. ¿Sí? Pásame. No ir a la derecha. Voy a tu derecha. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, déjalo ahí tantito. Oye, Suriel, ¿crees que puedan bajarle tantito el aire? Porque Por favor, ayúdame, ¿no? No. Buenas tardes. ¿Podemos tomar asiento, por favor? ¿Tendrán otro micrófono? Sí. Otro. Ese dámelo a mí. Gracias. Este es tuyo, Luis. Una nave espacial. Está bien. Bueno. Muchas gracias. En un momento determinante para el desarrollo económico de nuestro país y para la evolución de nuestra industria, convocamos hoy a este diálogo entre liderazgos estratégicos del sector empresarial y de la industria productiva nacional, principalmente con el propósito de reflexionar hoy sobre el papel que debemos asumir como empresarios y constructores frente a los retos y oportunidades que enfrenta el país. A partir de un hilo conductor, la conversación trataremos de que comience con un diagnóstico compartido del contexto económico, social e institucional que atraviesa México para posteriormente avanzar hacia la visión del país y de desarrollo industrial y empresarial que necesitamos construir, identificando acciones que nos permitan fortalecer la inversión, impulsar la infraestructura y consolidar la capacidad productiva nacional. Nos acompañan, además de dos grandes amigos, dos líderes de la más alta representación empresarial del país. José Pepe Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Gracias, Pepe, por acompañarnos. Y por supuesto mi gran amigo Alejandro Malagón, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, quien es la máxima instancia de representación industrial en nuestro país. Gracias, Alejandro. Son liderazgos que sin duda nos aportarán una visión hoy integral del sector privado frente a los principales desafíos económicos, políticos, sociales e internacionales de México. Como hace algunos meses nos visitaron en la Cámara de la Construcción, hoy aquí en dos de nuestras instituciones, en tres, que es ITC, Instituto Tecnológico de la Construcción, la FIC, la Fundación de la Industria de la Construcción, y aquí en el Salón de Usos Múltiples, auditorio del Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción. Nos da mucho gusto que estén aquí de nuevo. Este es un gran ejemplo del equipo que estamos haciendo por nuestro país. Hoy transitamos en un contexto global muy complejo, con reacomodos geopolíticos que impactan el orden global y a todos los países. Lo sabemos, como el conflicto de Medio Oriente, la guerra en Ucrania, la próxima renegociación para México del TEMEC, programada para julio de este año, ponen a nuestro país en un entorno de incertidumbre que no solo afectará posiblemente variables como el precio energético, tasas de intereses, tipos de cambio, inclusive inversión extranjera y migración, sino también la forma de comerciar y de estructurar las cadenas de suministros, por citar algunos elementos. Por otra parte, también enfrentamos un entorno social
de alguna manera adverso. La inseguridad que vivimos día a día, así como la polarización en nuestro país, pues son un reflejo de contexto social en el que nos movemos día a día. Vivimos también momentos de incertidumbre jurídica por la reciente reforma judicial, por los cambios en las reglas electorales, los posibles cambios, por las modificaciones en el marco normativo para la inversión pública privada, y bueno, transitamos por una economía que aún no refleja el crecimiento económico que quisiéramos, una inversión fija bruta en el sector que en nuestra industria llega prácticamente al 0.6%, un decrecimiento en el último año, en el último mes de 5.6 en nuestra industria, que venimos de aproximadamente 20 meses y que en esta desaceleración, hace aproximadamente 12 meses de ellos, pues estábamos en números como caídas del 23-24%, hoy es del 5%, nos puede dar de alguna manera un panorama, por ponerlo entre comillas, positivo. Y bueno, lo anterior nos da grandes retos que pasan más por la sociedad también y por el sector empresarial que por el mismo Estado mexicano. Son retos que los organismos empresariales debemos interiorizar para generar acciones y soluciones en coordinación con el Estado. Y bueno, y en ese sentido, pues hoy están en la Casa de los Constructores, que como estrategia común siempre brinda elementos de solución y de resiliencia, en donde se ve la construcción de infraestructura, la edificación y la vivienda como el motor de desarrollo y prosperidad compartida. Sabemos que la construcción detona prácticamente el 70% de los sectores que componen nuestras economías. Nuestra industria contribuye el 7% del PIB y genera casi 5 millones de empleos, que es un 8% aproximado. Y además de estas cifras, la construcción y la vivienda generan siempre bienestar para la sociedad. El acceso al agua, el transporte a la luz, son elementos que brindan calidad de vida. Y bueno, tengo que mencionar que nuestra institución, la cual ha sido a lo largo de décadas una institución clave en la historia de infraestructura, durante 72 años hemos construido el destino de nuestro país por medio de ella desde su fundación. Y bueno, señalar que el ecosistema de la industria de la construcción hoy está muy claro y definido. Hoy el Plan México, el Plan de Inversiones para el Bienestar, los consejos de planeación, el PEF, y no nada más el PEF, el hablar del PEF, sino también los presupuestos estatales y municipales, y por qué no, siempre hacer énfasis en institutos como el de planeación, y en este ecosistema pues siempre están muy de la mano el Consejo Coordinador Empresarial y CONCAMIN, que es nuestra línea industrial. Y bueno, y en ese sentido sabemos que este ecosistema nos puede dar un rumbo cada vez más importante. Por ahí tenemos un video que dura aproximadamente 30 a 40 segundos, no sé si lo tengan preparado, Oscar, para transmitirlo, que dice mucho de lo que es nuestra institución, pero principalmente nuestra industria, la industria de la construcción. Si lo tienen para transmitirlo y para arrancar con este diálogo, por favor. ¿Sí lo tienen preparado? Si no, para continuar, ahí está. México confía en ti. 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 Cuando confiamos unos en otros, construimos más que obras, construimos oportunidades, construimos futuro, construimos México.
por ahí se trabó al final, pero la intención era que nos diéramos cuenta de que somos ciudadanos de infraestructura, que donde hay una escuela hay un constructor, donde hay un hospital hay un constructor, en cada hogar hubo un constructor, en cada camino, en cada carretera hay un constructor, cuando tomamos un vaso de agua hay un constructor, cuando cocinamos un platillo hay un constructor, cuando prendemos la luz hay un constructor, y por eso es por lo que siempre estamos conscientes y debemos de tener esta gran responsabilidad. Y pues bueno, arrancando bajo este contexto que comentaba del ecosistema de nuestro sector, arrancando contigo, Pepe, ¿cuál crees que debería ser la agenda empresarial para incentivar la inversión privada en construcción de infraestructura y vivienda? Sí, muchas gracias, Luis, por la invitación. Un honor compartir el panel aquí con mi amigo Alex. Y la verdad, primero, muchas felicidades. Tienen ustedes instituciones sólidas, o sea, construyen sólidamente. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en el país, así como ya tuve oportunidad de estar en las instalaciones de CEMIC, ahora conozco el ITC, el Instituto de la Capacitación, la Fundación, la verdad, usar esa imagen de solidez es lo que se requiere. Hay que entender que el país, en los últimos 7 años, el gobierno tuvo la prioridad de distribuir la riqueza. Y pues era necesario para el país, la condición de pobreza y desigualdad así lo requería. Todavía falta mucho por avanzar. Sin embargo, dado que se quiere seguir con los programas sociales, pues es necesario que la economía vuelva a crecer. Y ahí es donde se están abriendo las oportunidades. Y desde luego para ustedes, inversión en infraestructura es lo que necesita el país. Recuerdo, el año pasado estaba yo en El Salvador y nosotros quejándonos que nuestra economía pues crece muy poquito, ¿no? Y dicen, es que tienen una economía enorme y a veces nos hace falta ver también esa perspectiva. Hay economías como la de Vietnam creciendo al 6%, pero es una economía muy pequeña. México es una economía muy grande, aunque crezca poquito. Y me decían, es que es una economía muy dinámica. Yo les preguntaba, bueno, ¿en dónde ven el dinamismo? Pues hay que ver la infraestructura, ¿no? La México-Querétaro, ¿cómo está? Llena de tráilers, difícil circular, hace falta construcción de infraestructura, ampliar las carreteras. Puertos, vas a Manzanillo y ves la fila de barcos, hace falta ampliar, aunque parece que ahí algo que hay que hacer es ampliar la capacidad, digamos, la capacidad de la aduana de poder resolver más rápido, pero aeropuertos, puertos, carreteras, pues ahí es donde vemos la oportunidad de invertir en infraestructura. ¿Qué debemos hacer? Yo creo que lo que tenemos que hacer es apostarle a México, Me parece, y me encuentro y viajando por todo el país, me dicen los empresarios, pues un poco temas que tienen que ver con el pasado. Pues es que la reforma del Poder Judicial, a ver, eso es ver el país en el retrovisor, tenemos que ver para adelante. La reforma del Poder Judicial ya está, o sea, el que simplemente diga, oye, es que hubiera estado mejor que no pasara, ya pasó, entonces tenemos que ver para adelante con lo que tenemos. El país ya cambió. A partir de la elección del 24 y que el INE le dio la mayoría calificada al partido en el poder y sus aliados, 75% de los asientos en la Cámara de Diputados cuando tuvieron 54% de los votos, cambió el país. Con eso pueden cambiar la Constitución, ya la cambiaron, la reforma del Poder Judicial, eliminaron órganos autónomos, aprobaron la ley del Infonavit, que ahí peleamos con fuerza, querido Alex y yo, como parte de todo el esfuerzo del sector empresarial. Ahora pues está en discusión esta ley electoral. Entonces, me da la impresión que lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que el país ya cambió y con lo que hay, ver qué podemos hacer para adelante. Y me parece que hay que apostarle a México, como decía. Me contrasta mucho las posturas que encuentro por todo el país cuando me preguntan muchos empresarios, después de reuniones como esta, así en corto, me dicen, oye, entonces, pues,
hay que irnos del país, ¿verdad? Digo, bueno, tú sabrás si te vas del país. Yo aquí vivo, aquí están mis empresas, aquí está mi familia, mis hijos, mis nietos, aquí me voy a quedar. Si tú te quieres ir, pues tú sabrás. Bueno, sí, pero hay que sacar el dinero. Bueno, tú sabrás si aprovechas las oportunidades que hay aquí o en otro lado. Lo que veo es que las empresas extranjeras están apostando más a México que las empresas mexicanas. Simplemente cuando vemos la cifra de inversión extranjera directa, 2024, 36,000 millones de dólares, 2025, 41,000 millones de dólares. No solo aumenta la inversión extranjera directa, sino aumenta la inversión fresca. Al final del 2024, solo el 8% era inversión fresca, lo demás era reinversión de utilidades. Para final del 2025, 18% es inversión fresca. Yo le preguntaba a una empresa alemana que tiene un proyecto de inversión muy grande, oye, ¿no ven riesgo de invertir en México como están las cosas aquí en el país? Y dice, no hombre, riesgo invertir en Europa junto a las guerras. A veces estamos tan metidos aquí en nuestro país, en una burbuja, que no nos damos cuenta de esa ventaja competitiva que tenemos como país. Estamos cerca del mercado más grande del mundo. Llegué anoche de Washington. Digamos, el sector privado estadounidense y el sector privado mexicano estamos trabajando juntos en no nada más que siga el TEMEC, sino lograr que en la sección 232 arancel cero, y es lo que estamos pugnando, ellos a su gobierno, nosotros a nuestro gobierno. Si ya hay oportunidades de inversión, habrá muchas más oportunidades de inversión. ¿Quién mejor, Luis, para construir la infraestructura que ustedes? Entonces me parece que sí tenemos que cambiar esa actitud, una visión de largo plazo. Otra de las empresas me decía que no están tomando la decisión de inversión en este sexenio, sino lo que ven que va a ser México en los próximos 10 y 20 años. Imaginémonos ese potencial que tenemos con el respaldo del Tratado de Libre Comercio del TEMEC, que sabemos que va a ser una negociación difícil, que el presidente de Estados Unidos nos va a golpear, y hay que aguantar, porque son posturas políticas. Cuando dice el presidente Trump que el TEMEC es irrelevante, las cifras, como dicen, dato mata relato, ¿no? México es el país que más le vende a Estados Unidos, arriba de China, arriba de Canadá, y a partir de diciembre del 25 somos el país que más le compramos. O sea, principal proveedor, principal cliente. Ese es, digamos, Norteamérica es nuestra ventaja competitiva, y desde luego tenemos que aprovecharla, y qué mejor que las empresas mexicanas seamos las que invirtamos aquí en nuestro país. Muchas gracias, Pepe. Alex. Muchas gracias. Primero, saludarlos a todas y a todos. Sabes que para mí ustedes son alguien muy pegado a la CONCAMIN. Saben que todos los días en esto que platica Luis y que dice Pepe, el tema de la infraestructura, yo creo en eso y creo que esto es el deber ser que nos puede sacar a un México más rápido, a una economía que queremos llegar a ser la economía número 10, pues tenemos que hacerlo de una manera diferente. Primero, agradecerte, Luis, por esta oportunidad de estar aquí contigo, siempre es un placer compartir contigo, mi querido amigo Pepe. Estamos haciendo cosas juntos en el CSE y en la CONCAMIN, creo que vamos a sumar mucho para lo que este país necesita. Yo creo que ahorita Pepe nos da un panorama muy importante, que es la actitud, la forma y sobre todo el futuro. ¿Cómo deberíamos de plantearnos a un futuro que queremos que México sea de ese tamaño? Y yo coincido 100% con lo que dijo. Entonces yo quisiera entrar un poquito, darme 2 pasos para atrás y hablar del hoy, de lo que nos está pasando hoy, de lo que yo hablo con los industriales, de lo que yo hablo con la NAM en Washington, que es la National Association of Manufacturers, que es la CONCAMIN de allá. Y coincido perfectamente en lo que está diciendo Pepe. Tenemos que ver cómo cada uno de los gobiernos hace su push para estos temas cortos que son pues los aranceles, estas tarifas, la 232 mundial, como bien lo mencionan. Pues nosotros tenemos que ir a que sea cero y volver a un punto de trabajo diferente. Hace unos par de horas ya comunicó Estados Unidos y el mismo Marcelo que van a estar en una franca comunicación para empezar ya los diálogos pues sobre todo empezar a encontrar dónde están las diferencias y las coincidencias, poderlas seguir. Pero regresándome al punto que les digo, cuando yo hablo con los industriales y decimos, porque al final lo que tenemos que aceptar todos es que
tenemos mucho entusiasmo de que tenemos una presidenta que tiene unas capacidades que yo no había visto en mucho tiempo, que maneja los temas, que tiene la inteligencia y que tiene las ganas de que de verdad sea, y que le está metiendo una parte importante de su tiempo al diálogo con industriales y con empresas. Entonces, en ese sentido, tenemos que empezar a pensar, cuando hablamos con los industriales con los que yo platico, no es que no quiera invertir, pero ahorita estoy en un stand-by donde tengo que tener primero el golpe del Estado de Derecho, efectivamente a la hora de entrar con el tema de los amparos, con el tema judicial, pues nos dejó mal colocados. Porque cualquiera de ustedes que dice, oye, yo hago esto, quiero meterme, y ahora que me voy a defender, pues ¿con qué herramientas me defiendo si todo eso ya se acabó? Sin contrapesos y con estas leyes que nos vienen a ajustar. Entonces, los dueños de los dineros, pues quieren tener lo que más está pidiendo, es la certeza jurídica. ¿Cómo nos vamos a manejar hacia adelante? Entonces, esto es, el número uno es la certeza jurídica, que nos afecta mucho, la seguridad. Hoy tenemos encima un terrorismo fiscal del SAT que nos está afectando, donde ya no puedes, ¿con qué peleas? Si lo que viene es un incremento enorme, y yo esto es una opinión personal, yo me imagino el escritorio de la presidenta cuando llegue el SAT a hablar y sentarse y decirle, oye, pues tenemos 200,000 millones de pesos más que hemos recaudado, pues dice, ¿para qué le muevo? Pero nosotros estamos perdiendo la virtud del trabajo con la realidad, y tenemos que ver cómo vamos a mejorar eso, porque si no vamos a seguir en un espasmo de la inversión. Esas narrativas con el Palacio tienen que cambiar. Y por el otro lado oyes cosas maravillosas, como que se para el señor de Banobras y dice, yo a través de la banca vamos a tener con la plataforma del financiamiento que ellos tienen, vamos a hacer una inversión de más de los 1,770,000 millones de pesos, y los vamos a hacer en 1.5 millones de kilómetros, de arreglar carreteras de dos sentidos. Lo vamos a hacer con la corrección, la operación, la construcción, la manufactura, en lo que le llaman, ustedes conocen bien las siglas, y por otro lado la inversión mixta. Y presenta un plan, y en el plan se oye muy bien. Bueno, acabó el plan en la mañanera y Luis se los puede comentar, no había terminado cuando yo estaba con Luis, vamos ya sacando la cita con el de Banobras, vamos a ir a verlo para entender, que nos diga cuál es el intrínculis de todo el asunto, cuál es el procedimiento de la marcha, de cómo se puede pedir un préstamo, en qué sentido, cómo lo haríamos. ¿Por qué? Porque nosotros, y me pongo la gorra yo de como lo acaban de decir, en este México que confío, ¿sí? Poniéndome eso, tenemos que ir adelante, porque ahí están las oportunidades. Lo que tenemos que encontrar son las formas en lo que lo están llevando, pero ahora les doy un primer capítulo. Ahí hay 1,770,000 millones de pesos que se presentaron antier, donde hoy se está pidiendo la cita para que Luis y quien decida vayamos a hablar y a entender cómo es este procedimiento de la inversión mixta. Porque si alguien tiene la capacidad, el tecnicismo, las ganas, el conocimiento y la regionalidad, es la CEMIC. 44 delegaciones en 32 estados, no lo tiene nadie. Ahí es un primer, porque lo que me estás preguntando, ¿cómo le hacemos juntos? Pues así yo le haría así. El otro tema, varios de ustedes lo oyeron, yo delante de la presidenta le dije en el discurso que me tocaba a mí en el Seguro Social, es decirle que la CEMIC, primero la CEMIC y la CONCAMIN, nos comprometía a SOE, al Seguro Social y a toda la raza que estuviera ahí, a que nos comprometíamos a encontrar un modelo diferente para poder hacer sus 1,000, ahora se llaman CESIS, el equivalente a las guarderías. Y estamos en el proceso y estamos siendo incómodos en algún momento. Pero el tema va caminando, entonces tenemos otro punto que nos puede dar para que pueda haber más trabajo, más generación de economía, y se está invirtiendo en el tema de las guarderías. Y así como eso, estamos viendo, se presentó el programa que presentó Hacienda, de este plan de la proyección de la inversión, pues estamos hablando de un booster de 700,000 millones de pesos. Un booster que le va a dar los 5.6 billones de pesos
qué es lo que está disponible en este sexenio para entrar en este plan de la inversión de la manufactura. Ahí estamos, y la semana que entra nos recibirá Edgar Amador, donde estaremos Luis, quien decía que me acompañen, para decirle: aquí estamos, aquí están los fierros, aquí está la experiencia, aquí está la sapiencia, aquí está quien sí podemos hacer que esto suceda. Y entonces, ahí de un solo pincelazo me vine al hoy. Ahí están las cosas que podemos hacer, pero también tenemos que cambiar una narrativa en Palacio, donde tenemos que decirle a Hacienda, a los involucrados, a Energía y a la presidenta, que si no arreglamos algunas cosas en el camino, la dificultad se nos va a dar, porque no todo mundo va a querer decirle voy a meter a esto. Y por otro lado, la segunda parte de lo que estoy pensando es que esto que estamos pensando de tocar la puerta y tener la banca de desarrollo y tener los temas que nos apoyen de financiamiento, podemos desarrollar a todos aquellos constructores que no son tan grandotototes, que son esos medianos que a través de un buen esquema de financiamiento los podemos meter en la ecuación y, protegidos por nosotros, puedan tener un llave en mano para entregar ya sea un hospital, o ya sea una escuela, o ya sea una construcción de una carretera o una corrección en la carretera. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que eso es lo que está aquí, lo que me corresponde como líder industrial, pegarme a una de las cámaras que más mueven el elefante blanco, es lo que nos puede hacer para que la inversión se pueda dar. Pero, insisto, necesitamos cambiar la narrativa, que llegue a Palacio de estos inhibidores que no nos permiten poder crecer en la inversión. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, Alejandro. Comentaste puntos muy importantes como el Estado de Derecho. Yo también hablaría de la transparencia, inclusive de la corrupción, que nosotros como industria pues y durante muchos años ha pegado, ¿no? Y en ese sentido hemos estado dispuestos a colaborar para terminar con ella. Si yo me hiciera una pregunta como representante de los industriales de la construcción respecto a lo que estamos buscando, creo que es muy importante que la participación y el contenido nacional se fortalezca. Hoy en día CONCAMIN, con la Secretaría de Economía, y lo hemos platicado, Alejandro, impulsa la iniciativa de Lo Hecho en México está mejor hecho, y en ese sentido nosotros estamos trabajando fuerte de la mano contigo para incluirnos ahí más. Y bueno, el Consejo Coordinador Empresarial también promueve el proyecto, Pepe, de que ganen los mexicanos, ¿no? En ese sentido también el generar empleo digno, estos casi 5 millones de empleos que comentaba, estas iniciativas pues siempre buscan y queremos insertar a las micro, medianas y pequeñas empresas que representan prácticamente el 95% del total, ¿no? Y también el desarrollo regional. Hay grandes brechas en diferentes regiones, sur, norte, centro, y bajo este ecosistema en el que transitamos, pues para nosotros es fundamental buscar estos equilibrios en la construcción de infraestructura, de vivienda, de edificación, bajo criterios de crecimiento homogéneo regional. Y por qué no hablar de incentivar la inversión privada, que ya lo habíamos y siempre lo hemos comentado, en la construcción de infraestructura, de edificación y de vivienda será siempre fundamental. Y bueno, existe una correlación estimada de aproximadamente 1.70 entre inversión en infraestructura y productividad. Hablabas, Alex, hace unos momentos de cómo están nuestras carreteras, pues nos pone prácticamente en el lugar número 50 en competitividad. Se gastan aproximadamente el 12% del PIB de nuestra industria en temas por baja calidad en los caminos, en temas de transportes, por decirlo ahí. Bueno, y en este contexto, Pepe, ¿qué acciones crees que debamos tener para fortalecer que estas iniciativas que comento no solo converjan, sino que también se reflejen en una mayor participación de las MIPYMES? Es decir, ¿cómo ayudamos, cómo colaboramos para que las MIPYMES y también en nuestro sector se fortalezcan, que tengan mayor y mejor oportunidades y asimismo generen empleos?
Sí, Luis, en México tenemos talento. Nosotros creemos que el talento está igualmente distribuido. El problema es que tenemos que lograr que tengan las oportunidades. Hace un par de años estaba en Tlaxcala, en una planta de autopartes alemana. Yo la verdad no sabía que había industria en Tlaxcala. Es más, estaba Aquí está el presidente, ¿eh? Sí existe Tlaxcala. Pedro, ¿verdad que sí existe Tlaxcala? Ahí está. Justo estaban con la campaña Tlaxcala sí existe. Y bueno, me comentaba la gobernadora que estaban organizando el Campeonato Mundial de Voleibol Playero en Tlaxcala. Dije, no, ahora sí me falló la geografía, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que son taurinos, tienen las plazas de toros, todos llevaron la arena del mar y realizaron exitosamente el torneo de voleibol playero. Pero bueno, estaba en esa empresa alemana de autopartes. Me impresionaron dos cosas que tienen que ver con el talento. La primera, decía el director general, un alemán, que tienen plantas por todo el mundo y esa planta en Tlaxcala es la planta más productiva que tienen de autopartes y que toman procesos que diseñan en esa planta para que estés bien orgulloso, para llevárselos a otras fábricas en otros países. Y el segundo elemento que me llamó la atención es que comentaban que a raíz, era un evento de formación dual, existe ya desde hace tiempo la formación dual a nivel técnico y se lanzaba la formación dual a nivel universitario. Entonces comentaban de un campesino de Tlaxcala que estudió en el CONALEP y entonces entró a esta empresa en el modelo de formación dual y que resultó muy abusado. Y entonces lo mandaron a Alemania a especializarse en un proceso y de ahí a Estados Unidos a hacerse cargo de ese proceso en una fábrica de esa empresa. Entonces, el talento lo tenemos. Por eso, campañas como Hecho en México son tan importantes. Tenemos que ser orgullosos, estar orgullosos de lo que producimos en México. Recordarán, hace muchos años que hubo esa campaña Hecho en México. Lo hecho en México está bien hecho, ahora lo hecho en México está mejor hecho. Tenemos la oportunidad de sustituir importaciones y hacemos las cosas bien en México. Entonces, el talento está y tenemos que dar la oportunidad. Y de ahí me conecto a las MIPYMES. Tú decías, efectivamente el 95% de las unidades económicas son micronegocios de 1 a 10 colaboradores. Otro 4% son pequeños negocios de 11 a 50. O sea, el 99% de las unidades económicas son micro y pequeños negocios. El gran reto que tenemos es cómo los integramos a la economía del país. Vemos las grandes empresas y desde luego las empresas de la construcción no están exentas de eso, creciendo bien, aún con la competencia que es tener al ejército como competidor de las constructoras, pero encontrando los caminos para poder crecer, yéndose a otros países también a invertir en la construcción. Y vemos a los micro y pequeños negocios sobreviviendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarles a que se integren a las cadenas de proveeduría de las medianas y grandes empresas. Y me parece que la industria de la construcción es una de las más propicias para lograrlo. Desde luego, hay que llevarles capacitación. Ustedes tienen la fortaleza de tener estos institutos de capacitación. Hay que llevarles financiamiento. Y bueno, ya habló Alex del financiamiento, ahora ya está disponible, hay que ayudarles a que les llegue ese financiamiento. Y el tercer elemento, integrarlas en las cadenas de proveeduría de las medianas y grandes empresas. Y con eso podemos lograr una sola economía y no tener a los micro y pequeños negocios ahí aislados, sobreviviendo con los cambios que ha habido en el país. Esa es la oportunidad que tenemos. Volteemos a ver a las MIPYMES. Gracias, Pepe. Alejandro, desde tu perspectiva en el ámbito industrial y hablando de las MIPYMES, ¿cómo las vamos a fortalecer? Y principalmente hoy a nuestra industria, ¿no? A la industria de la construcción, ¿no?
Pues bien, lo primero, no puedo estar más que de acuerdo con lo que dice Pepe, que casi 99%, en el caso del tejido industrial, son MIPYMES, ¿no? Y entonces pues, tenemos un gran reto porque ahí está el empleo, porque ahí está el crecimiento, pero ahí están las dificultades. Y también, pues como bien dice Pepe, la chamba es ahora cómo los jalamos para poder integrar esas cadenas de valor. El hecho de que apareciera un Plan México, un Plan México que tiene, pues lo criticaremos de lo que queramos o nos imaginemos, pero en muchos años en México no había existido un plan de negocios como a ustedes les gusta ver, como a todos los industriales y empresarios nos gusta ver un plan de negocios ambicioso. Hoy creo que tiene dientes el Plan México, requiere de mucho trabajo y otra vez insisto que estas narrativas sean las correctas. Este Plan México para nosotros los industriales es el gran camino de la política industrial. 30 años sin política industrial, hoy este es el camino de tener una verdadera política industrial. Pero en el Plan México se viene uno de los capítulos que es lo hecho en México. Y también Pepe dice, oye, es que agarremos porque la campaña es muy valiosa y de verdad es una campaña valiosa. Y ahí la parte fancy se la lleva Pepe, porque Pepe es el que de veras tiene la parte de la campaña donde está el dinero, que van a hacer una cosa muy bonita por el tema del mundial con lo del tema de hecho en México. Ya los felicito porque traen, pero a mí me toca la parte de que no es la fancy, pues de ir y buscar que todas las empresas que están dentro del sistema industrial, pues los productos estén en hecho en México. El edificio con Camil lo tengo pintado de hecho en México, nuestras tarjetas, eso es para lo que nos alcanza. Pero el proceso, regresando al plan de lo hecho en México, tiene que ver con esto que comentan de evitar tantas importaciones. Veíamos el otro día en una presentación que Pepe me acompañó y fuimos juntos a hablar. Yo les decía que el México que siempre se procura de hablar es que importamos para exportar. Y pusimos la gráfica de lo que significa lo que importamos contra lo que exportamos y siempre han estado pegadas. Últimamente empezamos a tener una ligera separación que tiene que ver con esto del Plan México, que se viene hecho en México, y de pasada pues empieza a crecer el contenido nacional. ¿Por qué? Porque hoy de lo que exportamos, el contenido nacional en promedio pues tiene 26%. Esta pantalla que está aquí enfrente que nosotros maquilamos tiene el 2% de contenido nacional. Entonces tenemos mucho que trabajar en eso y aquí se abre la oportunidad para el contenido nacional y para el contenido regional, porque las capacidades están. Del talento ya habló Pepe. El talento, claro que lo reconozco, claro que esa es la esencia de que esto camine, pero también, ¿qué creen? Pues tenemos las capacidades operativas para poder estar en la jugada. Y eso nos permite que alguien que hace algo que nos conviene allá en la tierra de Netza, a los regiomontanos podamos unir una cadena de valor para jalar un contenido regional a Monterrey. Estamos empotrando una cadena de valor. Hoy tenemos que ir por un tema que se llama comercio interior. Y el comercio interior es ir por lo que nosotros consumimos y hacemos, y ahí viene hecho en México contenido nacional y contenido regional. Para eso comentaban hace un ratito el tema de corrupción. El tema de corrupción está latente y en esta cadena que les abro, el eslabón más rudo y más fuerte tiene que ser las aduanas, y no está siendo así. Entonces tenemos que trabajar para que las aduanas hagan su pedazo, para que nos volvamos una verdadera cadena de valor. Y la última parte, que nosotros, los industriales, empresarios, nos comprometamos, no de diálogo, a cuántas pymes vamos a traccionar para ayudarlas, acompañarlas en su pedir del dinero, acompañarlas en la capacitación, acompañarlas en la ejecución, para que no pasemos lo que vemos hoy. Abren 10 negocios y en 3 meses queda uno. Y luego de esos muchos unos que se juntan, solo 5 llegan a tener 3 años de crecimiento. Entonces, ahí tenemos que involucrarnos para de veras tener una responsabilidad de hacer la atracción con las MIPYMES. Y si las capacitamos, y aquí la responsabilidad que ustedes tienen con México es enorme, más de 40 años que tienen ustedes de tener un tecnológico, de tener carreras técnicas. Lo que hoy es moda de la educación dual, para ustedes era una ¿estaba temblando? ¿Qué pasó? Pero ¿cómo pesa ese camión que se movió de atrás? ¡Qué bruto!
Oye, entonces, entonces, si podemos hacer eso, si podemos apoyar, si nos comprometemos, hacemos tracción, pues yo creo que lo vamos a lograr. Eso es lo que yo podría aportar. Gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, antes de seguir con la siguiente pregunta, la construcción, como lo hemos dicho, de infraestructura, de vivienda, de edificación, no solo detona un crecimiento económico, también contribuye a cerrar brechas sociales, a mejorar principalmente la calidad de vida de nuestra población y ampliar oportunidades de bienestar en las distintas regiones del país. Y por ello, el sector empresarial, hoy aquí representado por dos grandes líderes, está llamado pues a actuar con visión a largo plazo. Nosotros hemos promovido un instituto de planeación en donde vayamos más allá, donde podamos construir bancos de proyecto que trasciendan, pero también acotarlos con normativas y con legislaciones para que no lleguen en el mundo de las ocurrencias algún funcionario o algún ente que cambie lo que se ha venido caminando, y que de manera integral y con sentido de corresponsabilidad estemos conformando este tipo de instituciones. ¿Cómo podemos lograr con todos también estos factores que se están poniendo en el diálogo, que son el Estado de Derecho, la transparencia, la corrupción que existe, y que principalmente cómo lograrlo con estos actores que son los organismos empresariales, lograrlos con los tres órdenes de gobierno, con la banca de desarrollo, con la academia? ¿Cómo podemos tener esta incidencia real y necesaria para que la planeación no sea sexenal, que no sea ideológica, sino que tenga un sentido inclusivo y sostenible a largo plazo? Definimos, Luis, al iniciar la presidencia del Consejo de Economía Empresarial, 3 prioridades. Y la primera tiene que ver con reactivar la inversión. Para que haya inversión tiene que haber esto que señalas, Estado de Derecho, tiene que haber seguridad, tiene que haber energía, tiene que haber agua. Una segunda prioridad tiene que ver con el acompañamiento al gobierno en esta revisión del TEMEC para que se renueve, es decir, siga adelante. Lo ideal es que llegue a buen puerto y entonces se extienda otros 16 años. Y la tercera prioridad tiene que ver con lo que hablábamos hace rato de las MIPYMES, es decir, integrar a las MIPYMES a la economía, ¿no? A las cadenas de prioridad de las medianas y grandes empresas. Pero regreso a la primera prioridad, y ahí es donde podemos realmente incidir. Cuando decimos que tiene que haber Estado de Derecho, desde luego una parte, y así nos lo preguntan las empresas que vienen a invertir a México, a ver, si invierto en México, ¿la ley me protege? A ver qué le responderían. Y entonces podemos responder viendo el retrovisor, es decir, no, pues ya con la reforma del Poder Judicial pues ya no hay defensa. O viendo para adelante, hay un nuevo Poder Judicial, vamos a observarlo. Hay un observatorio judicial organizado por las universidades que justo lo que están viendo es si las sentencias de los jueces y magistrados las están dictando conforme a la ley. Y entonces basarnos en eso para ver qué jueces y magistrados pues no están basando sus sentencias con respecto a la ley y señalarlos. Pero en la medida en que sí dicten sentencias conforme a la ley se va a generar la certidumbre. Hayan sido electos como hayan sido electos. Sí tenemos que hablar de la reforma y afortunadamente hay ya ese diálogo con el Poder Legislativo, porque bueno, falta todavía que se elijan en la mitad de los estados y claramente se han dado cuenta que no fue bueno el manejo que se hizo en la primera mitad. Pero también la certidumbre tiene que ver con algo que mencionó Alex, que tiene que ver con el SAT. Es decir, cuando el SAT recauda lo que a los que no pagaban, a los factureros, lo que se metía por contrabando en aduana, lo aplaudimos. Pero cuando se van a reinterpretar la ley y se van 5, 7, 10 y 12 años para atrás, para decir es que estamos corrigiendo errores, eso genera incertidumbre. Y ahí se requiere una acción decidida del gobierno para cambiar ese giro, porque
Y no nada más aquí en México, ahora que estuve en Washington, tuvimos una cena con el Council of the America, 30 CEOs, y el punto que más se repitió es la incertidumbre que genera la actuación del SAT. Ellos me decían, sería mejor que nos subieran 2 puntos, porque entonces ya sabemos, en la tasa ya sabemos que contra eso hacemos el análisis si invertimos o no, a pensar que estamos en estas condiciones y a medio camino nos cambien las reglas. Cuando estuve en la primera reunión con la presidenta, le pedí 5 cosas para el SAT: que nos regresara el IVA a favor en 30 días, que tuviera un solo criterio en todas las oficinas del SAT a nivel nacional, que sea una sola auditoría por empresa, que cuando nos pidan información no sea el 100% de la información, sino una muestra, y finalmente que podamos garantizar un crédito fiscal con una fianza o una carta de crédito. 3 semanas después nos reunimos con el jefe de SAT y su equipo, respuesta favorable por escrito a 4 de los 5 temas. Falta el del crédito fiscal. Hoy en la mañana me reuní con el jefe del SAT y me dijo, ya encontramos la manera de cómo dar la vuelta y que sí puedan, además de hacer el pago, porque él argumenta que muchos siempre le dijeron, sí, podemos hacer el pago. Bueno, pues habrá empresas que lo pueden hacer, pero la mayor parte no puede. Entonces, que se puede garantizar de otra manera. Ahí es donde, en lo que preguntas, Luis, ¿cómo podemos como organismos empresariales lograr el cambio? Pues ahí tenemos que dar seguimiento y no permitir que sucedan estas cosas. Desde luego, tiene que haber seguridad. Y vemos un cambio positivo en la estrategia del gobierno. O sea, en un año se detuvieron a más personas, se incautó más drogas, se incautaron más armas, se incautaron más narcolaboratorios que en los años anteriores. Hasta se decía que en México no había narcolaboratorios, ¿no? Bueno, pues Harfuch, la última vez que nos visitó en el CCE, recordarás, Alex nos dijo que llevaba 1,150 narcolaboratorios, ya lleva muchos más. La captura del líder de este cártel ha causado un impacto muy positivo en Washington, en las reuniones que tuvimos, todo el mundo felicitando a México, qué bueno que el gobierno ya se decidió a tomar acciones. No estaban preguntando, oye, ¿y ahora va a ser seguro? ¿Ahora se puede viajar a México? No, qué bueno que lo hicieron, porque esto genera certidumbre para la inversión, ¿no? Y desde luego, tanto Luis como Alex han mencionado el tema de corrupción. Y pues ahí necesitamos un compromiso personal y ojalá, Benjamín, les platiques las aventuras que tuvimos en Jalisco. Yo era presidente de Coparmex Jalisco y Benjamín presidente de la CEMIC ahí en Jalisco, y había una extorsión terrible. Cualquier empresa que ganaba una licitación tenía que pasar un escritorio a firmar, pero para firmar primero tenía que mocharse, ¿no? Apodaban a la funcionaria como la Z40. Y bueno, los constructores tuvieron el valor de denunciar y nosotros los apoyamos. Y bueno, salimos a medios denunciando la corrupción que había. Inmediatamente el secretario general de gobierno me llamó, oye, vamos a reunirnos. ¿Cómo no? Y dijo, oye, ya vamos a mover a esa persona, pero ya no salgan a medios. Cuando deje de haber corrupción, dejaremos de salir a medios. Y los constructores siguieron señalando, acabaron por quitar al secretario de Infraestructura y Obra Pública. Y bueno, no es que con eso ya se acaba la corrupción, pero son las acciones que como organismos tenemos que tomar. No podemos permitir que nos digan, pues si quieres aquí hay esta cuota, ¿no? O sea, y fue un constructor ahí de tu cámara que ganó una licitación y cuando pasa a firmar le piden dinero, no va a dar un quinto. Y bueno, pues entonces no hay contrato, pues no, pues no hay contrato. Y pues pasaba el tiempo y pues bueno, pues si no lo firma se lo tienen que quitar, ¿no? Pues no habían contemplado que eso les pasara porque pues todos se habían prestado. Entonces, gracias a ese constructor se pudo cambiar. Entonces, yo sí creo que es una decisión de cada persona, de cada empresa, el cambiar la corrupción. Los países que estaban dentro de los que más corrupción había y que ahora están entre los que menos corrupción tienen, les tomó décadas, ¿eh? No es una campaña publicitaria, no es un plan anual, ni siquiera un plan sexenal, son décadas. Y tenemos que empezar en casa.
enseñándole a nuestros hijos el que hay que respetar, pues no tirar un papel en la calle, no pasarnos un alto, no meternos en la fila, que eso nos encanta a los mexicanos, ¿no? Vemos una fila muy larga y vamos repasando a ver dónde hay un conocido y ahí como que nos quedamos platicando, ¿no? Hace poco me llegó por internet una fila en Japón. Están formados y llega una mujer embarazada. El primero de la fila le cede su lugar. Pues lo que esperamos todos, ¿no? Pero fíjense, lo que hizo fue, le cede su lugar y se va al final de la fila. O sea, literalmente le cedió su lugar respetando el lugar de los demás. El segundo de la fila hizo lo mismo y se fue al final de la fila, y así el tercero y el cuarto, hasta que todos le cedieron su lugar. Es una cultura de confianza. Y a propósito del video, Luis, que pasaste al principio, excelente. Lo que tenemos que lograr es confianza unos en otros. Y Japón es un ejemplo de una cultura que confía unos en otros. Y para cerrar nada más, aprovechando este tema de confianza que pusiste en la mesa, Luis, Mundial del 2002, estamos en Japón, en un andén de tren, esperando el tren. Estaba yo con uno de mis hijos y un amigo con uno de sus hijos, y el hijo de mi amigo le pide dinero para ir a comprar un refresco, y entonces se va a comprar un refresco, regresa ya con su refresco, y en eso vemos venir al japonés corriendo, pero a toda máquina. Lo primero que se le ocurrió a su papá fue decirle, oye, no pagaste, ¿no? Ya te vienen a perseguir. No, este japonés venía a devolverle el cambio. O sea, el chavo no entendió lo que costaba, dejó el billete, agarró su refresco, y el japonés decía, este dinero es de ustedes, voy a hacer lo que sea necesario para regresárselos. Esa es la confianza de unos con otros y es lo que tenemos que construir. Yo creo que este video hay que darle muchas vueltas porque justo es lo que necesitamos en el país. Gracias, Alex. En la primera vuelta no quedó mal, pero ahorita lo ponemos de nuevo. Qué bueno que nos pides segunda vuelta. Alejandro, en el mismo sentido. Muy bien, no, pues yo creo que ya dijeron todo, vamos un poquito más rápido porque aparte pues no estás dando de comer, ya van a ser las 4. Vámonos más rápido. Yo creo que ya lo comentaron ustedes todo. Yo lo único que diría que nos hace falta para complementar lo que ustedes dijeron, tenemos que tratar de aprovechar que este gobierno sí nos está dando la oportunidad del diálogo. Tuvimos otro sexenio donde pues a lo mejor no había diálogo, pero teníamos contrapesos y había algunas otras cosas. Hoy tenemos un gobierno que nos da diálogo, un gobierno que nos está escuchando, que estamos participando. Algunos de ustedes me acompañaron a la toma de protesta que tuvimos los de Concamín hace unos 10 días, y en mi discurso yo hablaba del Estado de Derecho. Y esto que dijo Pepe ahorita, esta actividad de la detención del Mencho del 22, es un parteaguas que yo creo que es un México de antes y un México de un después. Pero fue una respuesta a que eso se llama Estado de Derecho. Entonces, y salimos públicos, lo evaluamos ahí Lalo y yo como salir, y inmediatamente que vimos esto fuimos los que tuvimos que salir a reconocer el Estado de Derecho por la actividad que había sucedido. Entonces yo creo que aprovechando esto que tenemos del diálogo y estas oportunidades que nos permiten ser escuchados, lo único que le faltaría es cómo trabajar con los diferentes las partes de gobierno, el ejecutivo, el legislativo, o sea, todos juntos. ¿Cómo poder tener una mesa de trabajo con seguimiento? No se trata que la presidenta nos reciba. La presidenta tiene que saber lo que ejecuta y que se activa. Se le ponen KPIs, se les pone un responsable y las cosas van caminando. Esto los pongo como ejemplo porque Raquel Buenrostro, por ejemplo, que ahora tiene el buen gobierno, nos citó porque presionamos tanto con el tema del pago de los medicamentos y no había dinero, fue tanta la presión y dijo vamos a arreglarlo, me mandan llamar, me sientan ahí, me dice la Buenrostro que tengo buena relación yo con ella, me dice tráeme toda tu industria farmacéutica, tus dispositivos y vamos a encontrar una solución. El proceso camina y es un proceso de arreglo, pero la diferencia fue que ella puso responsables para cada una de las cosas que se iba a dar. Y hoy, desde hace 30 años, no habíamos logrado una compra consolidada, que es un sector diferente del tema farmacéutico, una compra consolidada.
que se vaya a temas de tratado. Entonces, eso que logramos, que 30 años no tenía, fue por el diálogo, pero por la manera de actuar. En el caso de aduanas, ya conseguimos que el SAT, las aduanas, Pepe Merino, Hacienda, Economía, no nosotros, no, la industria nos quedamos afuera. Ellos juzguen en una mesa redonda cómo están actuando los agentes aduanales. Es un golpazo para la gente aduanal, pero es un gran camino para México para hacer esto de lo que estábamos hablando aquí. Entonces, si nosotros logramos que podamos tener unas mesas de trabajo constantes, con KPIs, no sentarnos y pasar, como han comentado ustedes dos, pasar del reclamo a la propuesta, tenemos que empezar, porque imagínense el primer golpe que nos toca, teníamos la consolidación universal, pues llega el nuevo presidente y ya no puedo, y el señor va y dice, pero regrésame el IVA. Pero como no me lo regresabas, pues la mejor manera que yo tenía era de hacer este ajuste en la compensación universal para decir todo este IVA que tú me debes y esto lo pongo, y de esa manera teníamos capital de trabajo, porque era una cobranza que era el flujo operativo que te permitía poder funcionar. Nos quitan la compensación universal, los que tasan en cero, los que exportan y los que tienen que tener la devolución de IVA no la tienen. Entonces, esas son el tipo de cosas que tenemos que demostrar, no que las quiten, pues que hagan un padrón. Oye, los que se portan bien, trátalos bien, y a los 3, 4 malandros, pues empájalos. Pero yo creo que es lo que nos hace falta, cómo lograr unas mesas de trabajo con el Ejecutivo, con el Legislativo, con el Judicial, con temas, con KPIs, con papá. ¿Quién es el pelado? Ese es su papá y le toca el 14 de marzo, pues ese día revisamos el KPI. Yo creo que eso nos funcionaría muchísimo. Muchas gracias, Alex. Y después de la presión ejercida y siendo ortodoxo, te doy 1 minuto, Pepe, para que concluyas. ¿Con qué compromisos crees que podamos quedarnos desde nuestra industria de infraestructura, desde hoy lo que representas como Consejo Coordinador Empresarial y desde todos los que tenemos hoy aquí el honor de escucharlos, que además son líderes en cada uno de sus estados? ¿Con qué compromisos crees que debamos de quedarnos? Sí. Me parece que el compromiso… 1 minuto. 1 minuto. No te creas, Pepe, no te creas. No, sí. El compromiso que debemos quedarnos es apostarle a México. Si nosotros le apostamos a México, México va a seguir adelante. Ahí está la inversión extranjera, ahí está la inversión del gobierno, este fondo adicional que ya comentaron de infraestructura, que la mitad es energía, pero también tiene carreteras, puertos, aeropuertos. Lo más importante es la inversión nacional. Y ahí el compromiso que podemos tomar es ayudarles a destrabar, y pues ahí Alex ha sido también muy efectivo, porque efectivamente, a pesar de que la presidenta tiene como prioridad reactivar la inversión, los secretarios también, pues de repente se atora un permiso, un trámite. El compromiso que nos llevamos es ayudarles a destrabar lo que tengan para invertir en México. Gracias, Pepe. Adelante, Bueno, Alex. Pues yo les diría, primero que nada, pues me siento en casa. Ustedes saben que el compromiso de Alejandro Malagón y de la CONCAMIN está con ustedes y lo he tratado de demostrar en todos los terrenos, porque creo en ustedes, porque creo que la infraestructura es la columna vertebral del crecimiento de cualquier país que quiera crecer. Lo hemos dicho, países como Corea que nos pasaron por encima fue porque decidieron invertir el 45% de su PIB, estaba en el tema de infraestructura. Y los asiáticos y en general, nosotros tenemos que convertir el compromiso, convencer que el 25% del PIB mínimo tiene que irse en infraestructura para que las cosas se den. Lo otro hablado, pues es el deber ser, es lo que nos toca a Pepe y a mí hacer, pero tenemos que concentrarnos en convencer que la infraestructura es la columna vertebral, es el locomotor del crecimiento, del empleo y de la seguridad, para que este México sea en lo que no la creemos y que tengamos el mejor México. Gracias, Alex. Tenemos el video, ahora sí podemos transmitirlo por segunda vez. ¿Sí? ¿Ahora sí está bien? A ver, adelante, por favor. México confía en ti. México confía en ti. México confía en ti. México confía en ti.
México confía en ti. México confía en ti. Cuando confiamos unos en otros, construimos más que obras, construimos oportunidades, construimos futuro, construimos México. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, gracias, Pepe, por lo que le están dando a nuestro país, por confiar en nosotros. Gracias a todos ustedes y de verdad nos quedamos, creo, estoy seguro, todos muy contentos de este diálogo y con muchos compromisos, y desde nuestra industria, nuestro compromiso también será siempre empujar por nuestro país, fincando todo en la construcción. Muchísimas gracias.